Hola a todos, yo soy María Paz de la Cruz y este es un nuevo programa de Derechos en Voz Alta, un espacio de Amnistía Internacional para conversar y educar sobre derechos humanos. Hoy hablaremos de un caso que ha marcado un antes y un después en la defensa de los derechos de las niñas en el Perú y en el mundo. Es el caso Camila. Tras años de lucha, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió una sentencia histórica que, entre otras cosas, obliga al Estado peruano a garantizar el aborto terapéutico en casos de embarazo infantil. Para conversar sobre lo que significa esta decisión, sus implicancias y los desafíos que todavía tenemos por delante, nos acompaña Isbelia Ruiz. Ella es coordinadora del área legal de Promsex, quienes llevan el litigio estratégico de este caso. Vamos a hablar hoy día de leyes, de derecho, pero sobre todo de vidas, ¿no? Luego conversaremos con Paola Rodríguez, que es activista de Amnistía Internacional en Chiclayo, quien nos hablará de nuestra campaña Otra Historia es Posible. Hola Isbelia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Derechos en Voz Alta. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y para hablar de este tema que es tan importante como tú has señalado. Si tuvieras que explicar este caso en pocas palabras para alguien que no lo conoce, que no sabe nada del tema, ¿cómo lo contarías? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, creo que es un caso que se tendría que resumir en palabras, digamos, cortas, en violencia sexual hacia niñas, que son casos que no es un caso único, es una historia que justamente impacta en muchísimas niñas del Perú. Este es un caso de una niña indígena quechua hablante que fue violada sistemáticamente por su padre y producto de esas violaciones quedó embarazada, ¿no? Fue forzada por el Estado a llevar ese embarazo. Y frente a un aborto espontáneo fue acusada por el delito de autoaborto y fue considerada infractora adolescente. Es decir, tuvo una sentencia por parte del Estado en contra de la menor. Y como consecuencia de ello, fue perseguida por el sistema judicial, por el sistema de salud. Fue echada de alguna manera o fue forzada a salir también de su zona de confort donde ella vivía. Tuvo que salir de su comunidad, ¿no? Por el tema de la discriminación, de la exposición que hubo por parte de estos sectores que la persiguieron. Creo que es eso, básicamente. Desde Promsex llevan acompañando este caso hace muchos años. ¿Cómo les ha marcado a ti como abogada, a ustedes como organización, este acompañamiento? Bueno, primero hay que decir que Promsex es una organización feminista que trabaja desde hace 20 años en el Perú por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su diversidad y algunos casos que hemos representado, que representan este tipo de litigio estratégico para cambiar los estándares en este país han sido a través de casos con niñas. Tenemos el caso como antecedente, el caso de LC, que también era una niña que sufrió algo similar a lo que vivió Camila. Y ha sido parte de los objetivos principales de Promsex desde el inicio, garantizar derechos sin importar la edad, sin importar la condición socioeconómica, sin importar el lugar de donde tú vengas, ¿no? Entonces, para nosotras, acompañar este tipo de casos son parte de nuestro quehacer, es parte de nuestro compromiso, de la vocación de trabajo que tenemos. Y la claridad de que estas menores y mujeres en su diversidad deben de poder acceder a todos los derechos que les han sido negados históricamente y que sabemos que la manera en la que hemos podido llegar es a través del litigio estratégico. Así que son casos que significan muchísimo para nosotras y además creo que también representan un reto a nivel personal porque son temas que nos tocan. Somos en su mayoría quienes hemos representado el caso mujeres, que tenemos madres, que tenemos hermanas, que tenemos hijas, que tenemos familiares que han podido o pueden estar en una situación similar. Entonces también nos toca de manera directa, ¿no? Y hay un tema emocional también de salud mental que cuidamos. Desde Promsex hacemos, tú dijiste litigio estratégico, eso implica también tener la arista de tener acompañamiento psicológico de manera permanente para las víctimas, pero también para nosotros los representantes. Entonces es todo un proceso, digamos, que tiene muchas representaciones y muchas implicancias para quienes acompañamos el proceso de forma directa o indirecta. Muchas gracias por este trabajo. Como dices, este es un caso emblemático porque no solamente nos muestra la historia o la dura realidad a la que se enfrentó Camila, sino es una realidad a la que se enfrentan muchas niñas en este país, ¿no? Pero es un caso emblemático, además, o especial, porque tiene un dictamen de una instancia internacional. ¿Qué significó llegar este caso hasta el Comité de Derechos del Niño de la ONU? Un reto.
Yo creo que para empezar fue un reto, pero fue una decisión también donde se involucró a la víctima, a su familia en ese momento, y como parte también de un análisis exhaustivo jurídico, técnico-legal, que nos permitiera pensar cómo lográbamos tener este estándar o estos cambios dentro de la política pública para que las menores de edad puedan acceder al aborto terapéutico sin tantas barreras, sin tantos obstáculos burocráticos, prejuicios, estereotipos, ¿no? Y se determinó en ese momento que el mejor lugar para ir no era el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, lo que se conoce como Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino el sistema universal. Y esto tenía que ver con rapidez, es decir, allá podíamos tener un dictamen o sentencia más rápido, y por otro lado porque creíamos que el Comité de los Derechos del Niño, que es quien emite este dictamen, son por competencia quienes deberían de pronunciarse al respecto. Entonces, un poco tenía que ver con esto la estrategia, ¿no? Y tomar en cuenta que Perú ha firmado y ratificado el protocolo de comunicaciones que permite que el Comité de los Derechos del Niño pueda emitir estos dictámenes y que el Estado tenga que responder por ello, ¿no? Como un compromiso internacional. Un poco la estrategia. Fueron años de lucha en el que además han estado acompañando a Camila y su familia, ¿no? Han estado de la mano batallando esto. Después de muchos años finalmente tenemos esta sentencia favorable. ¿Cómo recibe la sentencia Camila y su familia, si tú conoces? ¿Qué sentiste tú en ese momento después de tantos años en esta pelea, ¿no? Sí, yo creo que es importante señalar que lamentablemente cuando Camila recibe esta noticia, que para ella fue muy reparadora, hasta un punto, hay que señalarlo también, también fue para ella duro porque ya no tenía el acompañamiento de su mamá, que había sido la base, el sostén y acompañamiento y única red que ella tenía para poder seguir en este camino de búsqueda de justicia, ¿no? Porque para Camila se volvió una búsqueda de justicia. Entonces su mamá lamentablemente falleció y ella se queda, digamos, desde su mirada, pues sola, ¿no? Sola y al mismo tiempo construyendo nuevas redes para poder enfrentar lo que sigue, que es el seguimiento del cumplimiento de este dictamen, que es otro proceso. Pero para ella fue muy reparador, sintió que alguien había escuchado en sus palabras y que alguien había dicho, Camila tiene razón, ¿no? Entonces creo que es lo primero, ¿no? El comité ha sido claro en pedirle al Estado que garantice el aborto terapéutico en casos de embarazo infantil. ¿Qué implica en realidad esto en la práctica para nuestro sistema de salud? Implica generar algunas modificaciones, ¿no? Modificaciones dentro de la propia guía que estandariza el acceso al aborto terapéutico en el Perú, vigente desde el 2014. Implica la modificación de del propio Código Penal, del artículo 119, perdón si soy muy abogadil, pero implica todas estas modificaciones porque el comité señala que se tiene que despenalizar el aborto en todas sus causales cuando se trata de menores de edad. El comité señala que tienen que modificar la guía porque no hay un enfoque de niñez, que si esta guía que estandariza el acceso al aborto terapéutico tuviera el enfoque de niñez, se podría entender desde otro lugar todas las solicitudes de las menores cuando dicen yo no quiero ser madre, soy una niña, o esto que he vivido es tan traumático porque no debería de estarlo viviendo y no quiero pasar por este otro trauma. Si este enfoque lo tuvieran los médicos, lo tuvieran el propio sistema judicial, Ministerio Público, que hace las investigaciones a través de la Fiscalía, si lo tuviera el juez que tiene que dictar algunas medidas de protección en muchos casos y no lo hace, ¿no? Como en el caso de Mila, que el agresor sigue libre. Y bueno, entonces creo que hay diferentes modificaciones que se tienen que hacer a la política, pero luego también hay un cambio que tiene que ver con quienes ejercen o tienen el poder de atender directamente a estas menores de edad en términos de prejuicios, estereotipos y entender también que médicamente una menor de 18 años no está preparada ni corporalmente ni mentalmente. Se ha dicho miles de veces, pero no está de más repetirlo, no están preparadas. Se destruye un proyecto de vida.
se destruye la posibilidad de que una menor pueda vivir esa niñez como corresponde y poder empezar esta vida de mujer adulta y de madre cuando corresponda, ¿no? Y además se perpetúan desigualdades, exclusiones, las condenas a la pobreza en su mayoría, ¿no? Porque las menores de edad que pasan por esto y que tienen un nivel social, económico, de otro tipo, cuando tienen algo de plata, pues ni siquiera se discute si acceden o no, ¿no? Eso es algo muy rápido. El problema básicamente es para aquellas personas que no tienen dinero, que no tienen recursos, que están en las zonas donde no pueden acceder ni siquiera a un sistema de salud que pueda responder realmente a lo que necesitan, ¿no? De manera rápida, de manera urgente, que garantice su vida sobre todas las cosas. De eso estamos hablando y creo que no hay conciencia de eso. Claro, ahí hay un enfoque interseccional que no se está teniendo en cuenta, Totalmente. además, ¿no? Mientras se pueda adecuar o se logra tener este protocolo de actuación específica en casos de embarazo infantil, que es más o menos lo que dice esta sentencia, ¿qué pasa con todas estas niñas y adolescentes que enfrentan embarazos forzados en este contexto? Porque entiendo que sí hay como un camino que no es tan sencillo, pero que deberían poder acceder. Totalmente. Yo creo que una cosa no se puede, una cosa no borra lo otro. Primero, desde 1924 en este país el aborto terapéutico es legal. Algo que se quiere decir desde otros sectores que no es así. El aborto terapéutico es legal. ¿Qué significa el aborto terapéutico? Significa que cuando una persona gestante está en una situación de riesgo, su salud y su vida, pueden solicitar el aborto terapéutico. Es obligación de los propios servidores o personas que atienden en los hospitales indicarle esto a los padres de las menores, si las menores, y a las propias menores, ojo, a las propias menores de edad, a las propias niñas, adolescentes, se les tiene que informar que tienen este derecho y lo tienen que hacer en un lenguaje sencillo, ¿no? Que se entienda de acuerdo a la edad que tengan y se tiene que escuchar lo que ellas opinen también, ¿no? Y se les tiene que facilitar ese digamos, formato para solicitar el aborto terapéutico. Y se tiene que tomar en cuenta lo que ya ha dicho el Comité de los Derechos del Niño, que toda menor de 18 años ya está en riesgo por el solo hecho de tener menos de 18 años, por la edad, ¿no? Uh-huh. Y esa edad va a ir ese riesgo, va a ir aumentando en la medida en que seas mucho menor. 11 años, 10 años, 12 años, 13 años, ¿el cuerpo de una menor está preparado para eso? No. Entonces, inmediatamente estas menores tienen el derecho de solicitar el aborto terapéutico y la Junta Médica tendría que garantizar el acceso al aborto terapéutico. Nosotros hacemos una lucha todo el tiempo de tratar de explicar el riesgo, ¿no? A los médicos que lo entienden, no es que no lo entienden, pero por cuestiones de prejuicios, por cuestiones de miedo también, en relación a la persecución que muchos espacios conservadores están haciendo, prefieren abstenerse, ¿no? Y se genera entonces una situación de forzar a la menor a ser madre. Y ojo, el comité ha dicho que forzar a las menores a ser madres es tortura. Entonces, ¿qué pasa, no? Pasa que los médicos dicen, no, yo no lo voy a aplicar por ese temor de que me puedan dar una persecución, hasta dicen, me van a abrir un proceso penal, cuando es al revés. El proceso penal se abre cuando el médico no garantiza el acceso al aborto terapéutico y pone en riesgo la vida de esa menor. Tenemos un caso hace poco de una menor que murió en su casa después de dar a luz y no se dieron cuenta los médicos. Ojo, yo estoy diciendo no se dieron cuenta y entre comillas, porque yo creo que sí se dieron cuenta, es obvio, ¿no? Que la menor estaba en peligro, era una niña, ¿no? Y lo que debieron de haber hecho era interrumpir ese embarazo para garantizar que esa niña no perdiera la vida, que su propia salud no estuviera en riesgo. Es un poco esto que decimos nosotros. ¿Qué es lo que hace el médico cuando tú tienes riesgo de una enfermedad? Porque sea genética o por el proceso de la vida misma, te manda a tomar pastillas preventivas, te manda a hacer no sé, si es una cuestión corporal, ¿no? Vete a hacer masajes, ve a hacer ejercicio, pero hay una cuestión preventiva, que para evitar que ese riesgo pueda incrementarse y perjudique tu salud. Bueno, lo mismo pasa cuando las niñas están en una situación de gestación. El médico tiene que entender ese riesgo e inmediatamente intervenir para evitar que ese riesgo pueda llegar a complicar la salud o la vida de la menor o de cualquier mujer gestante. Claro, mientras no cumplimos con el dictamen, seguimos poniendo en riesgo la vida de muchas niñas, como el caso que acabas de mencionar, que incluso llegó a morir. Entonces,
¿Cuánto hemos avanzado en el cumplimiento de este dictamen? ¿Qué pasos concretos debería dar el Estado ahora mismo para cumplir lo que ordenó el comité, ¿no? Es lamentable, que yo tengo que responder eso, es lamentable. En lo único que se ha avanzado es en la publicación del dictamen en la página web del Ministerio de Salud y que ha sido traducido a quechua. Y eso es un cumplimiento parcial porque el dictamen dice de amplia difusión. ¿Qué significa la amplia difusión? Publicarlo en la página web donde las niñas indígenas, quechohablantes, en su mayoría no tienen acceso ni siquiera a internet por las zonas donde viven. Si vamos a las zonas de la selva, ¿no? Esto es sierra, si vamos a la selva, están en la misma o peores condiciones. Entonces, ni esa recomendación desde nuestra mirada como representantes de Camila creemos que se ha cumplido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hay que actuar y tiene que haber voluntad política para avanzar en el cumplimiento del dictamen y en cumplir con la Convención de los Derechos del Niño y con el protocolo de comunicaciones con el que el Estado ha dicho, yo me comprometo, ¿sí?, a seguir tus recomendaciones, a adecuar lo que tenga que adecuar para garantizar que más niñas tengan más derechos, ¿no?, de forma progresiva. Se había dado un paso importante que se había hecho, aunque no tenía una llegada a nivel nacional, sí se había logrado que en el Instituto Materno Perinatal se contara con una guía específica para atender a menores de edad, sobre todo menores de 14 años, que de acuerdo al Código Penal son víctimas de violación, porque ahí no hay consentimiento, ¿no? Entonces, pero que además ya por la edad hay un riesgo que está mucho más visible y hay más probabilidades de que estas niñas puedan morir, ¿no? Y esa guía que había sido aprobada y que había sido un gran paso y que nosotros le estábamos haciendo seguimiento como corresponde, fue derogada a solicitud de grupos conservadores, empezaron a acosar y ahora tenemos una guía, bueno, que no es lo que nosotros esperamos. Creíamos que más bien este iba a ser el inicio para que el MINSA pudiera tener una guía que se modificara a nivel nacional. Ojo, con esto no estamos diciendo que el aborto terapéutico ya no es legal. Vuelvo a lo mismo, es legal. El aborto terapéutico sigue siendo legal. Lo que pasa es que sigue careciendo del enfoque de niñez y siguen tratando a las niñas como si fueran mujeres adultas. Eso es lo que pasa con el enfoque de niñez. Te trato como una mujer adulta en todo el proceso. Entonces te revictimizo, te violento, porque estoy asumiendo que tú, como menor de edad, como 11 años, como en el caso de Camila, tú querías ser madre, ¿no? Tú provocaste la violación, tú hiciste todo eso y mereces ser castigada en el proceso, ¿no? En cambio, si tengo el enfoque de niñez, me doy cuenta que no, ha sido víctima de violencia, ¿no? De forma sistemática, requiere ser atendida, ¿no? De manera tal que se reconozca que ella ni siquiera debería de estar en un mismo espacio donde están otras mujeres gestando, ¿no? Donde debería de haber una psicóloga de forma inmediata que la acompañe en ese proceso y que entienda que no ha sido su culpa, nunca fue su culpa, por ejemplo. Entonces, de eso estamos apenadas. Lamentamos mucho que el Estado no dé ningún paso real, concreto, y que que era un pequeñísimo paso, hayan sido capaces de retroceder y esto va a impactar negativamente otra vez en los cuerpos, en las vidas de esas niñas pobres. Lo que acabamos de escuchar nos recuerda en realidad que detrás de cada sentencia, detrás de cada norma y cada protocolo hay niñas y adolescentes y mujeres que merecen vivir con dignidad, con salud y con libertad, ¿no? El caso Camila nos deja a todos, todas y todos una tarea enorme, que es asegurarnos que lo que está reconocido en el papel finalmente se convierta en una realidad en los hospitales, ¿no? En las escuelas y en la vida cotidiana de miles de niñas en el país. Ping pong con Isbelia Ruiz. Ahora te digo unas palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Vamos a ver. Feminismo. Mujeres valientes. Salud sexual. Garantía de derechos sin discriminación. Embarazo forzado. Camila, Mila, LC, todas las niñas que no logran acceder al aborto terapéutico. Si te digo embarazo infantil. Violencia, discriminación, exclusión. Educación sexual. Un derecho. Aborto. Un derecho.
Machismo Algo que se tiene que erradicar. y violencia sexual. Lo que vivimos muchas mujeres y hasta ahora no logramos tener acceso a justicia. Hay que erradicarlo. Y finalmente, derechos reproductivos. Garantía de que podemos acceder a ellos. Muchas gracias, Isbelia, por acompañarnos, por esta conversación, por contarnos un poco más sobre este caso que en verdad nos toca a todos y todas. No, gracias a ti y nada, ojalá nos encontremos pronto para hablar de otros temas o en esta misma línea. Gracias. Como les había adelantado, desde Amnistía Internacional tenemos una campaña vinculada al derecho a decidir que se llama Otra historia es posible. Para profundizar sobre esta campaña, que nos cuente un poco más al respecto, estamos conectadas a través de una videollamada con Paola Rodríguez Linares. Ella es activista de Amnistía Internacional en Chiclayo. Hola Paola, bienvenida a Derechos en Voz Alta. Hola María Paz, ¿cómo estás? Muchas gracias por convocarme en esta oportunidad y poder conversar un poco de esta campaña que hemos tenido desde Amnistía Internacional. No, gracias a ti por además sumar las voces de Chiclayo, por acompañarnos. Estamos, como sabes, cerca del 28 de septiembre, que es el día en que conmemoramos el Día Internacional de Acción Global por un Aborto Seguro, ¿no? Entonces, en este contexto, quería que nos puedas comentar un poco más sobre la campaña Otra Historia es Posible de Amnistía Internacional. Claro, sí, bueno, esta campaña nosotros desde Amnistía Internacional hemos lanzado el 2024, sobre todo entendiendo que en este año hemos tenido un contexto de retroceso, sobre todo de los derechos de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes, ¿no? Y para como alcanzarles también unas cifras que son impactantes y que realmente también promovieron como la creación de esta campaña, pues en el 2024 12.183 casos de violación sexual fueron atendidos por los CEMS. De estos, más de la mitad del porcentaje fueron de niñas y adolescentes, ¿no? Adicionalmente, cabe resaltar que, por ejemplo, solo se entregaron 2.768 kits de emergencia, lo que significa más o menos como una tercera parte de lo que se ha denunciado durante ese año, ¿no? Y otro dato también para poder compartirles es que 1.080 niñas menores de 15 años fueron madres, ¿no? Y entre esta cifra, una menor de 11 años que también lo fue durante el 2024. Entonces, desde Amnistía Internacional hemos podido evidenciar esto y también entender de que estos casos siguen en aumento, siguen incrementándose y sobre todo se sigue negando lo que es un aborto terapéutico en nuestro país, que es un aborto legal acá dentro de nuestro contexto, pero que sigue siendo negado, aún entendiendo que, por ejemplo, niñas y adolescentes tienen 4 veces más riesgos para morir en el parto que una mujer adulta, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que a pesar de estos episodios traumáticos que han marcado sus vidas, se les siga revictimizando e imponiendo esta maternidad forzada, también es algo que motivó a la creación de esta campaña Otra Historia es Posible, ¿no? No queremos nosotros desde Amnistía Internacional que más casos como el de Camila, que una niña de 9 años que fue víctima de violencia sexual, que fue perseguida, que fue criminalizada en nuestro país, y que producto de todo ello también estuvo expuesta a un aborto espontáneo, pues tuvo que recurrir a instancias internacionales porque en nuestro país no encontraba este apoyo que es necesario, sobre todo al pasar a este contexto de abuso, este contexto traumático para ella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el 2023 se pudo acceder al Comité de los Derechos del Niño y de las Naciones Unidas, ¿no? En el que esa instancia, pues, dictó serias medidas para que en el futuro otras niñas no sean forzadas a ser madres después de sobrevivir a violencia sexual, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, nuestro estado, pues no está avanzando en la implementación de estas, ¿no? Estos casos siguen en aumento, como te comentaba hace un momento. Seguimos registrando en las diferentes regiones que las víctimas de violación sexual se les sigue negando lo que es el derecho al aborto terapéutico y que el Estado, en vez de garantizar vidas libres de violencia, para poder seguir desarrollándonos con total plenitud, pues se siguen debilitando los derechos, sobre todo en el marco, por ejemplo, de la intención de promulgar leyes como la protección al concebido o también para proteger a la familia o a la madre gestante, lo cual refuerza lo que sí es un círculo de violencia que sí sigue como deteriorando los derechos humanos, ¿no? Y bueno, desde nuestra campaña que se llama Otra Historia Posible, pues nosotros creemos que otra historia tiene que ser posible para estas niñas, para estas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, puesto que la violencia no puede marcar sus vidas. Teniendo en cuenta estas cifras alarmantes que nos comentas, que nos compartes, teniendo en cuenta la situación del caso Camila y además estas cifras que en realidad cuando vemos el caso Camila no solamente son cifras, no son estadísticas, son historias de vida. Teniendo en cuenta esto y
y la posibilidad de tener otra historia, ¿cuáles son específicamente los pedidos de esta campaña? ¿Cómo podemos hacer otra historia posible? Claro, en esa campaña nosotros tenemos 4 pedidos, ¿no? El primero es que se despenalice el aborto en los casos de embarazo producto de una violación sexual, ¿no? Debido también a que 6 de cada 10 peruanos y peruanas están de acuerdo con que el Congreso pueda aprobar una ley que legalice el aborto en estos casos, ¿no? Pero sobre todo, pues se sigue teniendo como un rechazo y estar de espaldas a las víctimas, ¿no? Desde estas personas que toman decisiones, ¿no? También el siguiente pedido que tenemos es que se tenga un protocolo de actuación específica, sobre todo en estos casos de embarazo infantil, puesto que es necesario abordarlo para que podamos tener acceso al aborto terapéutico, ¿no? Y así más sueños, más vidas no sean truncadas. También otro pedido dentro de esta campaña es que se pueda tener una capacitación e información a los operadores de salud, teniendo en cuenta que son las primeras personas que están en la primera línea para responder, para acompañar a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Esta capacitación nosotros estamos pidiendo que sea en derechos sexuales, en derechos reproductivos, para que se pueda sobre todo evitar la revictimización de las personas gestantes y sobre todo esta atención basada en prejuicios, ¿no? Entonces, lo que sí deseamos con esta tercera petición es que se pueda brindar información clara, precisa y oportuna, sobre todo sobre el acceso al aborto terapéutico, ¿no? Para que se puedan tomar decisiones informadas respecto a su salud. Y la última petición que tenemos dentro de esta campaña es la educación sexual integral, ¿no? Puesto que está demostrado que esta es una herramienta efectiva para prevenir la violencia sexual y de género, ¿no? Así que el Estado debe garantizar este derecho desde la infancia para acceder a una educación sexual integral. Siendo Amnistía un movimiento compuesto por personas, ¿cómo puede la gente sumarse a estos pedidos de la campaña? ¿Cómo puede la gente tomar acción? Claro. En este caso, tenemos, por ejemplo, diversas actividades que se van a realizar a lo largo del país. En este caso también, por ejemplo, en el estado, en Chiclayo, nosotros vamos a estar haciendo también una movilización el 28 de septiembre. Vamos a iniciar, por ejemplo, en el parque principal, en el que vamos a estar como sensibilizando, compartiendo información y sobre todo desmitificando lo que significa el aborto terapéutico. Y vamos también a hacer como un recorrido en las calles principales para seguir compartiendo más información. Y finalmente cerramos con un plantón en la parte del frontis del Hospital Las Mercedes, en el que recientemente hemos podido ver un anuncio en el que se ha colocado que todo caso de aborto va a ser denunciado a la policía, sobre todo generando un contexto de revictimización para las personas que, por ejemplo, desean acceder al aborto terapéutico, ¿no? Entonces, también tenemos otra forma de que se puedan seguir sumando, si es que no pueden de repente en actividades presenciales, pueden hacerlo a través de nuestra petición que tenemos en la página de www.amnistia.org.pe, en la que a través de una firma se puede levantar las voces y se puede seguir presionando sobre todo el Estado para cambiar la historia de todas estas niñas víctimas de violación sexual, ¿no? Sobre todo porque el Estado debe protegerlas y no revictimizarlas, ¿no? Así que igual en nuestras redes sociales de Amnistía Perú seguimos compartiendo como las actividades que se realizan a lo largo del país y sobre todo les invitamos a que puedan sumarse, a que puedan firmar esta petición en la web y seguir alzando sobre todo las voces para que otra historia sea posible, ¿no? Porque todo suma para reescribir la historia de estas miles de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual. Muchas gracias, Paola, por contarnos sobre esta campaña. Muchas gracias por tu activismo, por tu lucha y por tu feminismo. Muchísimas gracias también por este espacio. Si te gustó este programa, compártelo. Pero antes de irte, te dejamos un par de maneras de sumarte al movimiento y tomar acción por los derechos humanos. Firma aquí nuestra petición para exigir la despenalización del aborto en casos de embarazo infantil y violación sexual. Y firma aquí nuestra petición para que se deroguen las leyes que buscan instaurar una política de impunidad y olvido en el Perú, concediendo amnistía a perpetradores de violaciones de derechos humanos. Muchas gracias y nos vemos pronto para seguir hablando de derechos humanos en voz alta.